A 5 siglos de distancia, la figura de Hernán Cortés sigue polarizando. Algunos lo defienden, otros lo atacan, algunos lo consideran el fundador de la nación mexicana, el fundador del mestizaje, otros lo consideran como un conquistador que destruyó una civilización sin dejar nada a cambio. Por eso es tan importante entender la figura de Hernán Cortés. Tengo aquí conmigo un libro, una biografía para el siglo XXI, así se llama, de Hernán Cortés, es de Esteban Mira Caballos. Él tiene un doctorado de la Universidad de Sevilla, Historia de América por la Universidad de Sevilla, y vive precisamente en Extremadura, la tierra que vio nacer a Hernán Cortés. Quiero agradecerte, Esteban Mira Caballos, el haber aceptado esta entrevista a la distancia, tú en Extremadura, nosotros aquí en la Ciudad de México, pero cuéntanos, ¿qué piensas tú cuando ves pues estas descripciones dogmáticas o estas descripciones a veces tan extremas de Hernán Cortés? ¿Fue un villano terrible? ¿Fue un héroe? ¿Qué fue en tu opinión Hernán Cortés? Bueno, realmente Hernán Cortés ha sido extraído de la leyenda, perdón, de la historia y ha pasado al campo de la leyenda. Y eso ha provocado que las visiones estén muy polarizadas entre las versiones negro-legendarias y las rosa-legendarias, ¿no? Precisamente el objetivo de este libro, un libro de historia, un libro científico, es volver a traer otra vez al personaje al terreno de la historia de donde nunca debió haber salido, ¿no? O sea, ese es un poco el cometido de este libro. La clave siempre es tratar de ver al personaje en su contexto histórico. Si lo sacamos de su contexto, difícilmente se puede entender la personalidad y la forma de actuar de un personaje de su tiempo. Esa es un poco la clave. Muchos de los conquistadores españoles en América, particularmente en México, difícilmente tenían alguna educación, no sabían leer y escribir. Cortés es bastante extraordinario en ese sentido, es un hombre educado, además sus cartas de relación revelan una instrucción muy importante. Cuéntanos, ¿de dónde surge esta instrucción, esta educación que tenía Hernán Cortés? Bueno, Hernán Cortés queda bien claro y demostrado en el libro que no pisó las jaulas de la Universidad de Salamanca, pero aún así sí que fue uno de los conquistadores con más formación académica de todos los que pisaron el continente americano, probablemente excluyendo a Gonzalo Jiménez de Quesada, que escribió el Antijobio y que era licenciado, ¿no? Teniendo en cuenta que Hernán Cortés nunca llegó a tener un título académico. Sin embargo, aún así, podemos decir que fue uno de los conquistadores con más formación, tenía una formación, bueno, pues teórica de varios años en Salamanca, que ya era, no en la universidad, pero sí con un preceptor en Salamanca, y eso ya era mucho más que la mayoría de los conquistadores y colonos que pisaron el territorio americano. Y por otro lado tenía también una formación práctica de escribano, ¿no? Que también tenía cierta tradición en su familia, pues su tío Juan Cortés también lo era, bueno, y tenía también algún que otro pariente en Salamanca, y bueno, y se desempeñó como escribano en Valladolid, en Sevilla, en Santo Domingo, y por tanto, bueno, pues tenía pues una formación académica muy superior a cualquier otro conquistador, ¿no? Y eso realmente pues le da unas circunstancias muy diferentes al de otros conquistadores de su tiempo. Cuando en aquella época, en la comunidad española que estaba asentada en América, en Cuba o posteriormente en la Nueva España, no se veía con buenos ojos que los españoles tuvieran relaciones o que vivieran con mujeres indígenas. Y sin embargo, Hernán Cortés lo hizo desde que vivía en la isla de Cuba y posteriormente lo hizo en México también. Además, él buscó el reconocimiento de sus hijos, como Martín Cortés, el mestizo, porque tuvo otro hijo, Martín Cortés. Cuéntanos, ¿él estaba consciente de lo que estaba haciendo pues, al generar los inicios del mestizaje? Bueno, realmente no hubo un rechazo por parte de los conquistadores y de los colonos a ese cruce genético con las indígenas. De hecho, desde los primeros años en la española encontramos los primeros mestizos, ¿no? Por tanto, no hubo un rechazo y los españoles realmente
pues se amancebaban con esas indígenas, entre otras cosas porque los primeros colonos y los primeros conquistadores viajaron sin sus mujeres, la mayor parte de ellos, ¿no? Por tanto, había un déficit de mujeres españolas que los conquistadores, que los castellanos, lo compensaban con las mujeres indígenas. Otra cosa era casarse con ellas, que ninguno de los conquistadores se quería casar con un indígena. O sea, todos ellos, bueno, pues no tenían problemas en tener relaciones y en este caso Hernán Cortés, bueno, pues fue especialmente promiscuo en el contexto de otros conquistadores, pero por supuesto él siempre se quiso casar con una mujer española para mejorar su linaje, ¿no? Para conseguir en ese objetivo suyo que siempre tuvo, uno de sus grandes objetivos, de conseguir honra y linaje para su estirpe, ¿no? Y por tanto, él se va a casar en dos ocasiones y lo va a hacer con dos españolas, independientemente de que tuvo relaciones con muchísimas indígenas, con las que tuvo hijos y que, por supuesto, legitimó a todos los hijos que tuvo con esas mujeres indígenas y con otras mujeres, digamos, fuera del matrimonio. ¿Fue un gran estratega Cortés o más bien se vio beneficiado por la superioridad tecnológica de la cultura europea? Bueno, yo siempre digo que Hernán Cortés no fue un militar. Hernán Cortés no tenía formación militar ninguna, ni tenía tampoco ni tenía experiencia práctica. Hay que tener en cuenta que hubo conquistadores que habían luchado en Europa, que habían luchado en África, que habían luchado en la Reconquista. Hernán Cortés nada de eso. Yo digo que prácticamente el primer disparo lo realiza en la batalla de Centla, por tanto, no tenía experiencia previa, ni tampoco sus estrategias eran exactamente originales. Él conocía la forma de combatir del mundo, con el mundo indígena, que se conocía desde tiempos de Cristóbal Colón, ¿no? Bueno, el uso de la caballería, que en Europa estaba en desuso, pero que allí la emplean porque los naturales no tienen forma de defenderse de la caballería, el elemento sorpresa y también la captura del líder, ¿no? Son estrategias que se venían usando en la española desde la primera década del siglo XVI y que Hernán Cortés pues, conocía. Pero yo digo que pese a lo que se ha destacado no fue un estratega especial. Lo que pasa es que el más mediocre de los estrategas españoles era mucho más brillante que el más ingenioso, que el más brillante de los estrategas indígenas. Y en lo que realmente destacó, y eso lo explico yo en el libro con detalle, fue en su capacidad diplomática. Yo siempre digo que si Hernán Cortés hubiera vivido en el siglo XXI, no hubiera sido un general de brigada, sino un político seguramente con mucho tirón. Hernán Cortés parecía ambicionar que una vez que conquistara lo que hoy, bueno, el Imperio Azteca y lo que hoy es Mesoamérica, quedaría como virrey, quedaría como capitán general, quedaría al mando de todas estas tierras, pero tuvo diferencias con la corona. ¿Qué pasó? Bueno, esto es importante destacarlo porque se suele decir, bueno, como que Carlos V lo despreció, como, bueno, no era nada personal. Realmente el emperador arrebató el poder político a todos los conquistadores porque se le había dado excesivo poder y el monarca no quería que se reprodujeran en América los privilegios señoriales. Hay que tener en cuenta que Hernán Cortés procedía de un señorío, Medellín era de un señorío de los portocarreros, ni siquiera era propiedad real. Todo eso el rey lo quería evitar en América, por lo cual lo desposeyó del poder político, pero ya digo, no era nada personal, porque desposeyó de ese poder a todos los conquistadores, ¿no? Y pasó a darle el poder pues a funcionarios reales, ¿no? Que fue lo que ocurrió realmente con la creación del virreinato y con la creación de las audiencias, ¿no? Que pierden el poder no solamente Hernán Cortés, sino también Francisco Pizarro, también, bueno, pues todos, prácticamente todos los conquistadores. De ahí que cuando se le quita el poder político y posteriormente se le intenta quitar la encomienda, pues hay altercados en muy diversos lugares del continente americano, ¿no? Por tanto, esa es una idea importante, porque se dice, bueno, que Carlos V no reconoció a Hernán Cortés. Por supuesto que lo reconoció. Le dio uno de los pocos títulos nobiliarios que se dieron a personajes que habían destacado en el continente americano y se le dio nada más y nada menos que 23.000 vasallos. O sea que, por supuesto, y fue reconocido, por supuesto, tuvo un reconocimiento. Esto es importante decirlo. Hernán Cortés murió reconocido y sabiéndose un triunfador.
Hay quien ve a Hernán Cortés como el gran destructor de la cultura mexica y el gran destructor de muchas de las culturas de Mesoamérica. Eh, ¿Así lo debemos ver, así lo debemos recordar? Bueno, fue un guerrero de su tiempo, yo siempre lo digo, y yo en España, bueno, pues me caracterizo o me clasifican, entre comillas, como en la corriente crítica, porque no omito los horrores de la conquista. Pasaron cosas, fue un verdadero drama, y yo siempre digo que en aras de la civilización, en aras del progreso, un poco se justifican y se tapan todos estos excesos, ¿no? Y yo, pues cuento las cosas como pasaron y ahí en mi libro, pues hablo de las matanzas y hablo de las crueldades y hablo de los excesos, pero bueno, hay que entenderlo en el contexto de aquel tiempo, ¿no? Hernán Cortés, que ahora hay quien lo tilda pues de psicópata o hay quien lo tilda de genocida, bueno, pues hay que verlo como un guerrero de su tiempo, socializado en la Castilla de su época y que actuó como todo el mundo esperaba que se debía comportar un conquistador. Y efectivamente, destruyó todo un Estado legítimo como era el Estado mexica y sobre las cenizas de esa destrucción creó pues el nuevo México mestizo que todos conocemos. Entonces es una cuestión de elección. ¿Hay quien se queda con la destrucción? Bueno, pues yo me quiero quedar con la creación, ¿no? ¿Por qué quedarnos con la destrucción? ¿Por qué no quedarnos con la creación? Pues yo me quedo con la creación de esa gran América mestiza que todos queremos, ¿no? Y que todos admiramos y que me permite pasearme por todo el continente americano hablando con millones de personas que, bueno, con las que me entiendo sin ningún problema y con las que comparto un idioma y básicamente las mismas costumbres que tenemos aquí en España, ¿no? Por lo tanto, no hay que negar la destrucción, no hay que negar el drama, pero también hubo creación, como ha pasado a lo largo de varios de miles de años en la historia. Después de derrotar al imperio mexica, Cortés emprendió un viaje muy interesante a las Cibueras, un viaje en que pues llevaba una comitiva que era casi real, en que iba Cuauhtémoc también, el último emperador azteca. ¿Por qué tuvo que hacer ese viaje? ¿Por qué hizo ese viaje? ¿Qué pretendía? ¿Y cómo ves al Cortés posterior a la conquista misma? Bueno, realmente lo del viaje a las Ibueras, a lo que actualmente es Honduras, fue un verdadero despropósito. Yo creo que es de los puntos más oscuros en la biografía de Hernán Cortés, que yo conozco en profundidad. Estuvo mal diseñada, estuvo a punto de costarle la vida y fue verdaderamente innecesaria. Salió, perdió el control totalmente de lo que era México, de Nueva España, estuvo a punto de perder la vida todo digamos, un poco por vengarse de lo que le había hecho Cristóbal de Olid, que había hecho, bueno, pues se había alzado contra su autoridad, exactamente igual que había hecho él contra Diego Velázquez o Diego Velázquez contra el propio Diego Colón, porque las traiciones, pues, bueno, pues formaban parte intrínseca dentro de esta guerra que fue la conquista, ¿no? Y otro aspecto, ya digo, muy negativo, el tema de las hibueras y muy negativo también el ajusticiamiento de Cuauhtémoc. Es un tema que todavía, bueno, pues yo doy vueltas, sigo dándole vueltas a la cabeza de por qué lo hizo, ¿no? Porque Hernán Cortés era una persona muy inteligente que siempre pensaba en la posteridad. Y todavía no me explico por qué no pensó que esta sería la gran mancha en su biografía y que sigue siendo, ¿no? Algo que todo el mundo le reprochó, la injusto asesinato, entre comillas, de una persona como Cuauhtémoc, ¿no? Bien es cierto que la eliminación de soberanos, de tratoanis, de caciques, de curacas, fue una constante a lo largo y ancho del continente americano, ¿no? O sea, bastaba con quitarle la vida al legítimo poseedor de ese cacicazgo, poner en su lugar ya pues a una persona cercana, un hijo, un pariente, una persona obediente al nuevo poder, ¿no? Pero aún así, me lo he planteado muchas veces y además es un tema en el que me gustaría seguir investigando, seguir insistiendo, cómo tomó esa funesta, digamos funesta para su propia imagen, ¿no? Decisión de acabar con el último Tlatoani. Esteban Mira Caballos, autor de Hernán Cortés, una biografía para el siglo XXI. Quiero agradecerte esta conversación que hemos tenido a la distancia, tú en Extremadura y yo aquí en la Ciudad de México. Un fuerte abrazo hasta allá.
Un abrazo también para vosotros y un placer haber estado contigo y con tus televidentes. Gracias. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.